empezar. Empezó. Estamos listos. Buenos días. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Vamos a empezar nuestro estudio bíblico. Nos va a compartir nuestra hermana María Fabiana. Amén. Bueno, como decía la hermana, nuestra diaconisa Gisela, hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra en la carta a los filipenses, la carta que estamos estudiando. Y vamos a comenzar con una oración. Padre amado, en este momento nos presentamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por este momento que vamos a compartir con los hermanos. Te pedimos, Señor, que tú pongas entendimiento en cada uno de nosotros, tanto en mí que voy a transmitir tu enseñanza, como los hermanos que la van a recibir, Señor. Que tu Espíritu nos guíe y sea nuestra luz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno. Entonces vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios, en este caso la carta que escribió el apóstol Pablo a los filipenses. La semana anterior, nuestra hermana Gisela nos compartía en el capítulo 1, desde el verso 3 hasta el verso 6. Allí, vamos a hacer un pequeño repaso, allí ella nos enseñó, aprendimos a través de este estudio, la importancia de la oración, ¿sí? De la importancia de la comunión que debemos tener siempre con nuestro Dios, que es la manera que nosotros tenemos, ¿no?, para estar en comunión con Él, a través de la oración. Vimos que nuestra oración no debe ser egoísta, que no debe ser centrada solo en nosotros y en lo que nosotros necesitamos. También debemos orar los unos por los otros. Vimos también la importancia de la comunión entre hermanos, que es lo que Dios quiere, que nosotros mantengamos esta comunión con los hermanos. Y que también debemos saber elegir a nuestras compañías. No debemos hacerlo con cualquiera, si bien sí compartimos, ¿no?, tanto con los no creyentes como los creyentes, siempre debemos buscar hermanos que nos edifiquen, porque ese es el propósito de la comunión que Dios quiere que tengamos, ¿no? La mutua edificación. Y debemos ser muy persuasivos con estas cosas. También vimos la importancia de la santificación, que debemos estar en permanente santificación, que es estar apartado de lo malo. Y también vimos que Dios, quien ha comenzado la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el fin, siempre y cuando nosotros no le estorbemos, porque nosotros debemos ser colaboradores de Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de poner por obra lo que aprendemos en cada estudio, en cada enseñanza, en cada sermón. Hasta ahí lo que vimos la semana anterior con nuestra hermana, la diaconisa Gisela. Y hoy vamos a seguir con el versículo 7 y 8, del capítulo 1, versículos 7 y 8. Y allí dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y este versículo, el versículo 7, donde Pablo le dice a los hermanos: como me es justo sentir esto por vosotros. Como me es recto, dice en otras versiones. Pablo se sentía muy agradecido con los hermanos de la ciudad de Filipo. Él oraba y rogaba a Dios por ellos, con amor y con agradecimiento. Él consideraba justo, como decía, sentir esto, porque él sabía reconocer en verdad a hermanos que lo eran. ¿Cuántas veces nos vemos a personas en las iglesias que acuden a estas congregaciones
por puro interés o por las motivaciones equivocadas. Acuden pidiendo ayuda y todo tipo de cosas, pero a la hora de colaborar o de prestar ayuda, se hacen los distraídos mirando para otro lado. Ni siquiera saben ser agradecidos. Como sabemos, en las congregaciones hay muchas maneras de colaborar. No siempre la ayuda es económica. Podemos brindar ayuda en la organización, en la limpieza, con la colaboración, con apoyo emocional. Y a medida que la congregación va creciendo, siempre va a haber algo en lo que podamos prestar nuestro servicio. Hay hermanos que son muy cómodos y solamente esperan ser servidos. Pero Pablo nos muestra que estos hermanos no eran así, sino todo lo contrario. Ellos eran muy activos en cuanto al apoyo al ministerio de Pablo. Muy por el contrario a los hermanos de la ciudad de Corintio, a los cuales Pablo debió corregirlo en varias cuestiones. Eso, no solo eso, sino que debió presentar defensa de su ministerio y de su apostolado. Entre los hermanos de Filipo y los hermanos de Corintio tenemos dos grandes contrastes. Los filipenses eran colaboradores en todos los sentidos. En cambio, los de Corintio eran rebeldes, eran carnales y cuestionaban la autoridad y el apostolado de Pablo. Yo le voy a invitar a leer dos formas de actuar de estas congregaciones. Una la encontramos en Segunda de Corintios. Le voy a pedir a mi hermana Giovanna que busque Segunda de Corintios 10, de los versos 7 al 13. Y a la hermana María le voy a pedir que busque Filipenses 4, del 15 al 18. La hermana Giovanna, cuando encuentres, nos los compartís, por favor. Segunda de Corintios, hermana, ¿era? Sí. Amén. Sí. Versos del 7 al 13, por favor. Amén. Así dice la palabra del Señor. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más, todavía de vuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hecho, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Amén. Aquí Pablo está haciendo una presentación, ¿no? Y de cómo era cuestionado. Le decían que era duro en sus cartas, pero que de presente no lo era. Entonces ahí, en todo este capítulo 10, después si quieren lo leen completo, él tiene que hacer una ardua defensa de su apostolado. Y ahora la hermana María nos va a leer la porción de Filipenses 4, del 15 al 18. El micrófono, hermano.
¿No lo puede activar? No puede activar el micrófono. Bueno, lo leo entonces así, ¿no? Filipenses 4, del 15 al 18. Pablo decía, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuanto partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Como les decía, aquí entre estos dos pasajes que acabamos de leer, podemos ver las actitudes de unos hermanos contrarrestadas con la de los otros. Aunque no todos los corintios eran así, sí sabemos que eran muy complicados. Había muchos que eran orgullosos por los dones que habían recibido de parte de Dios. Había hermanos que eran carnales y eran hermanos realmente muy difíciles de pastorear. Pablo continúa diciéndole a los filipenses por cuanto os tengo en el corazón. Pablo realmente quería que a los hermanos de Filipo no les quedara duda de su aprecio por ellos, que no lo habían abandonado ni aún en sus peores momentos, como era el estar encarcelado. En cambio, otros solo añadían tristeza, como lo expresa en esta misma carta en Filipenses 1:16. Si alguno lo tiene, lo quiere leer, Filipenses 1:16. Adelante. 1:16. Dice así: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero Amén, los hasta ahí. otros, ¿hasta ahí? Sí, Ya. ahí como vemos en ese versículo, añadían tristeza a sus prisiones, dice Pablo. Los hermanos de Filipo, en cambio, lo acompañaron desde el comienzo y aún más cuando estuvo preso. No se ausentaron ni añadieron conflictos. Ellos contribuían a la obra, eran útiles en todo, desde lo económico hasta la defensa y la confirmación del Evangelio, como el mismo Pablo lo comenta. Ellos eran un consuelo para Pablo. Por esto es que él, en el verso 8, le continúa diciendo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El amor de Pablo no era ni interesado ni fingido. Su amor era auténtico, entrañable, que significa profundo, no superficial. Por esto, Pablo mismo ponía a Dios como testigo de este entrañable amor. El amor debería caracterizar a los cristianos, porque todo parte desde el amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El amor con el que Pablo dice amar a los hermanos de Filipo. Nuestro Señor Jesucristo fue el primero en expresar y demostrar su amor, como lo podemos leer en Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. Quien lo tenga, lo comparta, por favor. Leo yo. Dice así: porque vergonzoso es aún hablar
de los que ellos hacen en secreto. Efesios, hermana, ¿está leyendo? Efesios 5, ¿me dijo? 5, Sí, 5:12. 5:12. 5:2. Ah, 5:2. Ah, perdón. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. El amor también es la característica por la que el mundo nos debe reconocer. Esto lo podemos ver en Juan, capítulo 13, versículos del 33 al 35. Juan 13, del 33 al 35. Quien lo tenga, lo comparte, por favor. Amén. Juan 13:33 dice así: Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Característica, como decía, que debemos tener todos los cristianos y por el cual el mundo nos debe reconocer. También en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, se nos dice cómo debería ser el amor o cómo realmente es el amor verdadero. Vamos a leer desde el verso 4 hasta el 8. Primera de Corintios 13, del 4 al 8. Amén. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén. Cristo fue y es el modelo del amor perfecto. Él nos dio su ejemplo para que sigamos sus pisadas y aprendamos cómo se debe de amar. Como leía nuestra hermana Giovanna hace un rato, él dice que debemos amarnos como yo os he amado. Si decimos que amamos a nuestro hermano, debemos hacerlo como él lo ha hecho. Le invito a leer Juan 15, 12 y 13. Juan 15, 12 y 13. Amén. Este es Adelante. mi mandamiento. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me halaguéis por vosotros a mí, sino que yo
elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando que os améis unos a otros. Amén. Gracias, hermana. El amor de Dios y su Hijo no se quedó en meras palabras. Fue un amor auténtico que se manifestó a precio de sangre. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con este amor vivo y verdadero, venido desde el mismo cielo y que Pablo recibió, con este amor amaba a los hermanos de Filipo y ponía a Dios como testigo. Decía, porque Dios me es testigo de cómo os amo con el amor entrañable de Jesucristo. Pablo mismo había sido transformado por este amor, que lo llamó cuando perseguía a la iglesia. Fanático religioso, rescatado por Dios, quien no lo castigó como lo merecía, sino que lo llamó a su gracia. Gracia que compartía con estos hermanos y con todos los demás. No solo a Pablo, Dios ha perdonado, también lo ha hecho con cada uno de nosotros. También nos ha llamado con amor. También nos ha cobijado y nos ha salvado. Y Él así desea que nosotros lo hagamos. Él desea que nos amemos los unos a los otros. Realmente el ser humano es muy necio a despreciar este amor tan grande que Dios le ha dado a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amor que no va a encontrar en el mundo, ni en ninguna persona, salvo en aquellas personas que manifiesten su amor a través de Dios, como lo hacía Pablo, que fue participante de los sufrimientos de Cristo, por amor de los hermanos, porque él quería que todos conocieran la verdad. Él quería que todos llegaran a los pies de Jesucristo. Por eso él era participante y no le importaba estar encarcelado, no le importó recibir azotes, no le importó pasar por tribulaciones, por problemas en el alta mar. Él realmente fue participante de los sufrimientos y lo hizo por amor. Aprendió a amar con este amor que Dios le había manifestado. Y así quiere Dios que nosotros lo hagamos. Mayormente, ¿no?, con los hermanos, porque supuestamente es con lo que primero que vamos a tener comunión, ¿no? Y que el mundo vea en nosotros. Lamentablemente, muchas veces en las iglesias no se encuentra esto, porque no son enseñados o son mal emprendidos, pero Dios quiere que esta característica sobreabunde en nosotros, ¿sí? Con nuestros hermanos, principalmente con los que llevan adelante la obra, que seamos colaboradores, como lo eran estos hermanos de Filipo con Pablo. Estos y muchos otros, ¿no? Pero podemos ver a través de toda esta carta el amor que ellos tenían. Y también él lo manifestó en otras cartas, ¿no? Cuando le escribió a los Corintios, cuando le escribió a los Gálatas. Pablo manifestó siempre que estos hermanos sobreabundaba el amor en ellos, en su colaboración, en su consuelo, en todas las cosas que ellos hacían. Por eso la manifestación de Pablo en esta carta. En Colosenses 1, 24 y 25 encontramos esta manifestación de Pablo. Colosenses 1, 24 y 25. ¿Lo leo? ¿Lo lee, hermana? Sí, dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros,
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Hasta el 25? Sí. Amén. En estos dos pasajes podemos ver, ¿no? Precisamente como Pablo nos cuenta, ¿no? De los sufrimientos. Acá y en muchos otros capítulos. Y concluyendo ya con este estudio de hoy, de estos dos versículos, me gustaría que reflexionemos acerca de todo esto. Y para hacerlo, les voy a hacer una pregunta, que ustedes no me la van a responder a mí, sino que las van a meditar y se las van a responder a Dios en oración. La primera pregunta es, ¿cuál es el lugar que te gustaría ocupar en la congregación? ¿O cuál es el lugar que ocupas hoy? Si estás actuando mal, ¿desearías corregirte? ¿Eres de los que colaboran con la obra desde el lugar que puedes y con los dones que Dios te ha dado? ¿O solo eres de los que estorban y causa división? ¿Estás practicando el amor? ¿O solo hacen las cosas para ser vistas por los hombres, pero sin amor? Todo esto es necesario saberlo y entenderlo, porque como leíamos, es un mandato de Dios que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, lo cual nos hará obrar en consecuencia. Meditemos en todas estas cosas. Y hasta aquí el estudio de hoy, esperando que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí mientras lo hacía. Y vamos a terminar con una oración, hermana Gisela, si nos querés ir cerrando. Bueno, agradecer a nuestra hermana por el estudio de hoy, que ha sido de mucha bendición, y vamos a orar. Padre del cielo, te doy muchas gracias por este estudio en la que tú nos has hablado de cómo debemos ser, Señor, de ser una iglesia como fueron en Filipo, Señor, hermanos que se preocupaban, que eran generosos y que nosotros seamos igual, que tengamos ese amor que es benigno, ese amor que todo lo soporta, amar no solo para ser vistos, sino por amor a ti, por amor a nuestros hermanos y por nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos para que ese amor sea siempre genuino y se pueda mantener en el tiempo, Señor, porque tú te agradas cuando nuestro corazón es así, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén.